Buenas tardes. El proyecto de investigación de nosotras trata del uso de dispositivos móviles, la ansiedad generada y su influencia en la comunicación familiar de adolescentes. El grupo está conformado por Diana Pérez, Viviana Montes, Marcela Espinosa, Natalia González y Tatiana Figueroa. El resumen de nuestro trabajo de investigación es de carácter cualitativo. Específicamente se investiga el uso de los dispositivos móviles y la influencia dentro del ambiente familiar de los adolescentes entre 14 y 18 años de la ciudad de Bogotá. El objetivo fundamental es determinar la influencia del uso de dispositivos móviles dentro de la comunicación familiar de adolescentes y cómo se puede desencadenar un posible trastorno de ansiedad debido al mal manejo de estos dispositivos. Lo anterior se pretende abordar por medio de la perspectiva del adolescente. Básicamente es entrevistar a un adolescente y por medio de unas preguntas específicas poder llegar a resolver nuestra pregunta de investigación. La hipótesis a probar fue: cuanto mayor es la frecuencia del uso de los dispositivos móviles, mayor es el nivel de afectación en el desarrollo de las habilidades sociales familiares, en este caso dentro del entorno y del ambiente familiar. Específicamente hablando de la comunicación entre el núcleo familiar y el adolescente que se pretende entrevistar. Esta investigación es de carácter de tipo no experimental, se aplica mediante una entrevista directamente al adolescente en una muestra de una sola persona. Para concluir, se determina que a mayor frecuencia del uso de dispositivos móviles es mucho mayor el nivel de afectación en la comunicación dentro del ámbito familiar. Se recomienda generar conciencia en padres, profesores y adolescentes sobre los efectos del uso nocivo de los dispositivos móviles y la importancia de la regulación del contenido al cual el adolescente tiene acceso por parte de los padres o adultos encargados, ya que se evidenció que no hay un seguimiento ni al contenido ni al tiempo del uso que se le da a estos dispositivos. Las palabras clave son adolescentes, ambiente familiar, la ansiedad. Buenas noches, continuamos con la introducción de nuestro proyecto de investigación, en donde iniciamos hablando sobre el uso de las tecnologías que trae afectaciones negativas en los hogares debido a su uso excesivo, generando un evidente distanciamiento de la persona en su ambiente familiar y en su ambiente social. Hay que tener en cuenta que el uso de estos dispositivos tecnológicos se han convertido en un elemento esencial para la realización de actividades, siendo utilizados en diversos ámbitos de la vida cotidiana, como lo es el estudiar, el trabajar, el poder comunicarnos con una persona a distancia. Es decir, que el uso de estos dispositivos móviles nos permite tener una información mucho más amplia de lo que se pretende buscar y una comunicación mucho más veraz y ágil con una persona que esté a distancia. Es por esta razón que estos recursos tecnológicos en la actualidad han tenido una bastante aprobación o acogida por la comunidad, ya que con su desarrollo presentan incalculables posibilidades de contacto y relación, reduciendo su distancia, como lo son el dispositivo móvil, los computadores, las tablets, las videoconsolas, entre otros elementos. Es por esto que hoy en día la comunicación se ha convertido en un progreso de los seres humanos, ya que a partir de ella podemos expresar nuestras emociones, nuestro entendimiento, nuestros ideales, nuestras opiniones, entre otros factores. En la actualidad, la sociedad ha cambiado mucho la forma de comunicarse debido a que tiene el alcance de nuevas tecnologías. Es por esta razón que se evidencia lo importante de conocer las afectaciones del uso excesivo de estas tecnologías. A pesar de que nos permiten estar informados de lo que acontece en el país, su uso excesivo puede generar un evidente aislamiento entre las familias y aún más en las edades de entre 14 a 18 años, que es donde se evidencia un uso excesivo de los mismos.
Es importante pues mencionar que si no se da un manejo responsable de estos dispositivos móviles, pues se va a disminuir la unión familiar, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y un aspecto importante de esta investigación es que no solo se beneficia a nosotros los adolescentes, sino también a las personas que estén en cualquier parte del mundo y que estén presentando pues un uso excesivo pues de los mismos. Con esta investigación pues se pretenden llenar varios vacíos en cuanto al pensamiento de muchos jóvenes y adultos pues en el manejo de las nuevas tecnologías, donde nos vamos a enfocar más en la afectación que se está dando a nivel familiar por el uso excesivo del mismo. Luego de ver pues cómo intervienen las tecnologías en la población de los adolescentes entre 14 a 18 años, se puede conocer una mayor parte pues del comportamiento de una o varias personas, donde se espera pues tener unos resultados positivos pues en cuanto al uso de estas tecnologías, y que se aumente pues la comunicación familiar, que es lo que se pretende en este proyecto de investigación. Como tal, esta investigación pues puede disminuir muchos problemas a futuro pues con las nuevas generaciones por el uso excesivo del mismo, si se establece un orden para el manejo de las nuevas tecnologías. Como tal, este estudio se realiza en cuanto al uso del dispositivo móvil, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y se realiza pues con el fin de tener una aceptación en la sociedad y principalmente pues en la población que se está viendo más afectada por este uso excesivo, que somos nosotros los jóvenes. Como tal, pues no cabe duda de que la tecnología está al alcance de todos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Es por esto que en las familias es muy frecuente ver a sus hijos y a sus padres pues expuestos ante la pantalla pues de estos dispositivos móviles, después dedicando su tiempo a intereses y capital económico, ¿no? Como tal, pues esto no está mal que se le genere o que se le pueda brindar pues un tiempo a poder estar informado, pero tiene que ser un tiempo controlable, ¿no? Porque ya un tiempo excesivo ya podría pues estar contribuyendo a la separación de las familias, de las personas más cercanas, incluso de la población, y pues afectando la comunicación familiar. Seguimos con los objetivos del proyecto de investigación, en el cual el objetivo general se estableció determinar la influencia del uso de este dispositivo móvil dentro de la comunicación familiar de los adolescentes, y cómo se puede desencadenar un trastorno de ansiedad pues debido al mal manejo de los mismos. Lo anterior se establece por medio de la perspectiva pues de los adolescentes. Como tal, se establecieron 3 objetivos específicos, en el cual el primero de ellos es determinar el nivel de desarrollo de habilidades sociales, familiares, pues en los adolescentes que utilizan estos dispositivos móviles, y el segundo es explicar el comportamiento del adolescente pues durante el uso del dispositivo móvil. El tercero de ellos es identificar el tipo y el tiempo de manejo que se le da a estos dispositivos tecnológicos. Buenas tardes, continuamos con el análisis de nuestro marco teórico. En este análisis del marco teórico cito textualmente la definición que le dio la OMS al periodo de la adolescencia como un periodo de la vida comprendido entre los 10 y 19 años de edad, en el que se producen los procesos de maduración biológica, psicológica y social de un individuo, alcanzando la edad adulta, culminando con su plena incorporación a la sociedad. En este sentido, entonces, hablamos de que esta etapa se distingue por el constante aprendizaje y autoconocimiento de una forma dinámica y progresiva. Realmente los adolescentes en esta etapa buscan 3 cosas. La primera es la identidad, darle sentido a la existencia. La segunda, buscan la integridad. Esa integridad es poder descubrir qué es lo malo y qué es lo bueno. Y la tercera es la independencia, que básicamente les permite crear relaciones de forma madura y les permite también tomar algún tipo de decisiones en el corto plazo que les den de una u otra forma seguridad. En este sentido, los adolescentes son bastante vulnerables, y en esa vulnerabilidad están todo el tiempo adecuándose a las situaciones, a las personas, a lo que viven, y es muy contradictorio lo que sienten en su interior
y lo que tienen en el exterior para poderse adaptar o para poderlo sentir. Y buscan descubrir su identidad mediante la exploración de riesgos, algunos extremos, otros no, pero establecen algunas reglas y algunos límites que para ellos son sanos y seguros. En este sentido, los adolescentes buscan de una u otra forma los dispositivos móviles como un instrumento de universalidad. Y esa universalidad que da la sensación de estar todo el tiempo conectado, pero de estar todo el tiempo en todas las situaciones que a él realmente le satisfacen. Y en ese sentido es la sensación que realmente brinda un dispositivo móvil. Esa sensación de poder estar en todos lados, en todo momento, compartiendo todas las experiencias con todas las personas que se parecen a mí y que tienen el mismo sentimiento que yo tengo en esta etapa de mi vida. Entonces, para los adolescentes, el teléfono móvil, el dispositivo móvil se conoce o casi que se ve. El teléfono móvil, el dispositivo móvil se conoce o casi que se ve como un rito de iniciación en esta nueva etapa de su vida. Es una herramienta fundamental para poder estar conectado con las personas que él siente más afines a lo que él está viviendo en el momento, y básicamente le brinda libertad, independencia y seguridad. En este sentido, entonces, llama poderosamente la atención como un dispositivo móvil que en su inicio, o digamos que en la mirada inicial, se deberá utilizar para poder dar comunicación, para poder dar conexión a un joven, no solamente con sus amigos, sino primordialmente con su familia, porque realmente dentro de los estudios de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que la primera persona o las primeras personas que poseen o que entregan el celular, el dispositivo móvil a sus hijos son los padres, y realmente lo hacen con dos condiciones muy importantes y muy válidas. La primera, poder ejercer algún tipo de control para estos adolescentes, poder saber dónde está, poder saber si está bien, poder saber en qué momento lo puede necesitar. La primera es poder ejercer algún tipo de control, y la segunda es poder tener comunicación con ese adolescente. Entonces, esa parte inicial de los padres de poder tener comunicación y conexión constante con su hijo, que diríamos es muy válida por lo que se presenta en todo el tema laboral, la demanda de tiempo laboral que no permite estar tanto tiempo con las familias, pues el celular casi que se convierte en una línea de conexión donde el padre puede estar mucho más enterado de lo que está haciendo o de lo que está pasando con su hijo, pero esa línea de conexión no se da exactamente igual o no se toma para el adolescente con la misma intención con la que el padre lo entrega. Esa línea de conexión para el padre, para el adolescente, es una irrupción casi que a su libertad. ¿Por qué? Porque el adolescente toma el hecho de tener su teléfono móvil como un instrumento para poderse comunicar con muchísimas más personas y con diversas personas que no siempre son los padres, que nos hemos dado cuenta en este estudio, la mayoría. ¿Por qué? Porque el adolescente toma el hecho de tener su teléfono móvil como un instrumento para poderse comunicar con muchísimas más personas y con diversas personas que no siempre son los padres, que nos hemos dado cuenta en este estudio, la mayoría de veces no son los padres. Entonces, en ese sentido, nos llama la atención que un instrumento que en el 95% de los casos el padre lo entrega a su hijo para poder estar conectado y para poder saber cómo le puede ayudar en el día a día, cómo pueden estar conectados y no perder la conexión y la comunicación con su hijo, se ve como el hijo, digamos en esta etapa, los adolescentes ven más
como si el padre estuviera de una u otra forma controlándolos, de una forma en la que no les gusta porque rompe la línea de lo que es permitido y lo que no para ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el celular es un instrumento que yo como adolescente le doy un sentido de privacidad, porque solamente yo puedo acceder a él, porque solamente yo puedo tener la información clara que quiero tener aquí, la gente con la que quiero hablar, lo que quiero ver, lo que quiero escuchar, lo que quiero escribir en chat, la persona que quiero llamar. No permito que mi papá lo controle porque no es el sentido. Y en ese mismo sentido nos hemos dado cuenta mediante este estudio que la conexión que se tiene con esas otras personas que no son los padres y que son personas que están pasando por el mismo momento de cambios frecuentes con los adolescentes, pues obviamente son los mismos adolescentes, y por estar conectados todo el tiempo, chateando, llamando, escribiendo, estando en redes sociales, interactuando de forma más constante en redes sociales, pues los hijos, los adolescentes en edades entre los 10 y los 14 años de edad, pues pasan muchísimo más tiempo en internet haciendo este tipo de cosas, simplemente navegando en internet, buscando información que les guste, encontrando grupos de personas que hablan de lo mismo que ellos sienten, que tienen situaciones parecidas a las que ellos están pasando. Y en ese proceso, pues entonces al pasar tanto tiempo en conexión con un teléfono móvil, ingresando casi que todo el internet, buscando información que les guste, encontrando grupos de personas que hablan de lo mismo que ellos sienten, que tienen situaciones parecidas a las que ellos están pasando. Y en ese proceso, pues entonces al pasar tanto tiempo en conexión con un teléfono móvil, ingresando casi que todo el tiempo a la internet, pues se pierde realmente mucho tiempo importante o de tiempo de calidad con sus familias. Y en ese sentido entonces es importante nuestro estudio porque lo que analizamos es cómo se puede generar ansiedad en un joven, en un adolescente que ya viene pasando por diversos cambios, que tiene un instrumento como un teléfono móvil que le da universalidad, que le da conexión en todo momento, a todas horas. ¿Cómo se puede regular esa forma o ese tiempo mejor en el que ese adolescente está conectado? Porque deja de interactuar en espacios que son de familia, en espacios donde se comparte la comida, en espacios donde se comparte la información del día, donde todos llegan a su casa y hablan de qué les pasó en el día. El adolescente casi que prefiere estar conectado y en comunicación solamente con su teléfono móvil, pues porque realmente es lo que tiene más a la mano y es lo que le brinda seguridad, lo que le da libertad, lo que le da tranquilidad. En ese sentido, pues entonces analizamos cómo la comunicación de las familias se pierde en el momento en el que pasan los adolescentes más tiempo conectados a un teléfono celular, a un dispositivo móvil, que compartir información, de estar hablando cara a cara con sus miembros de familia. Y hablamos de una u otra forma de una patología que se llama nomofobia. La nomofobia es el miedo irracional a no tener el móvil o a estar incomunicado a internet. Es un término realmente muy nuevo. Lo que traduce es no móvil, phone fobia, que es pues lo que les decía, miedo irracional a no tener el móvil o a estar incomunicado a internet. Realmente es un término muy nuevo en este análisis de las nuevas tecnologías que tenemos. No es como tal objeto de nuestro estudio. Nuestro estudio es relevante en cuanto al tema de la ansiedad que se puede generar por el uso de los dispositivos móviles y la comunicación familiar que se pierde en este sentido, por estar mucho más tiempo del que se debe conectado a una red social, a una navegación en internet mediante un dispositivo móvil. Y retomando entonces
la información que dejamos en nuestro marco teórico, para los adolescentes hay un universo y el teléfono móvil es el universo de la autonomía personal, lo hablábamos ahorita, de lo que realmente están buscando en la etapa de la adolescencia, autonomía personal, disponer de un instrumento que le permita tener comunicación con muchísimas personas al mismo tiempo, es realmente lo que los adolescentes buscan en esta etapa. Y en ese sentido, pues entonces los padres dan una mirada totalmente diferente de lo que buscan o de lo que quieren encontrar con el uso de los teléfonos móviles en sus hijos. Hay unas teorías que son básicas y como tal quisimos definir qué es la ansiedad para este tipo de situaciones. La ansiedad es considerada una respuesta emocional y se ha tratado en varios contextos en las distintas corrientes psicológicas. Se presenta con síntomas psíquicos en el individuo como la sensación de ahogo, el sentir que se está en peligro todo el tiempo, además con presencia de reacciones de sobresalto y sentimientos desagradables. Lo que pudimos analizar en este sentido de la ansiedad es cuando se pasa demasiado tiempo en las redes sociales o con el uso de los dispositivos móviles para poder ingresar a estas redes sociales o hacer una navegación en internet. Hablamos de que se tienen respuestas vivenciales, fisiológicas, cuando se manifiesta la ansiedad. Frecuentemente son conductuales y cognitivas y están acompañadas de estados de alerta de activación. Desde las diferentes teorías podríamos deducir que hay una respuesta emocional bastante compleja y adaptativa que transforma las acciones del ser humano. Es posible que estos adolescentes, al pasar tanto tiempo conectados, obviamente descuiden otro tipo de situaciones o otro tipo de responsabilidades que tienen y su tiempo termine realmente perdido en este tipo de actividades que no son beneficiosas para su estado físico y emocional. En este sentido, cuando se está conectado mucho tiempo a un dispositivo móvil, podríamos estar hablando de adicción y siempre se verán más afectadas las de perdido en este tipo de actividades que no son beneficiosas para su estado físico y emocional. En este sentido, cuando se está conectado mucho tiempo a un dispositivo móvil, podríamos estar hablando de adicción y siempre se verán más afectadas las personas que psicológicamente o que por su edad sean mucho más vulnerables. Y en este sentido, entonces, nuestra lupa estará puesta en los adolescentes o está puesta en los adolescentes de las edades que ya mencionamos y en especial por las características de impulsividad, de necesidades de relacionamiento y de creación de nuevas relaciones, además de poseer una baja autoestima. Pueden ser todas estas como se diría coloquialmente, un caldo de cultivo para que se pueda dar el fenómeno de la ansiedad o una respuesta de ansiedad frente a este tipo de situaciones que se presentan en el día a día. Tenemos posturas desde la parte psicoanalítica que la relacionamos directamente en nuestro trabajo, desde nuestra postura cognitivo-conductual, desde la postura biológica, desde la humanista y también desde la personalidad de los adolescentes. Esto hace parte entonces de la relación de nuestro trabajo. En este sentido, las características de personalidad del individuo propenso a sufrir de ansiedad por el uso de dispositivos móviles, pues se ha identificado que en general el público más vulnerable a desarrollar esta ansiedad al internet y al uso de los dispositivos móviles son los niños y los adolescentes. Se demuestra a través de diferentes estudios realizados en diferentes partes del mundo. Es importante aclarar que esta generación es una generación digital, es una generación que según estudios que ya relacionamos como citas y referencias en nuestro trabajo, pues prácticamente desde los 12 años de edad los niños ya tienen un dispositivo móvil entregado por sus padres con las características y las necesidades
que ya explicábamos en un principio de controlar de una u otra forma y poder tener comunicación con el adolescente o con el niño, y que en su proceso ya se puede dar un poco más malentendido para los adolescentes. El adolescente toma el dispositivo móvil con otra intención, y realmente en esa otra intención es donde vemos el déficit, y realmente en esa otra intención es donde vemos el déficit de la comunicación cara a cara, de la comunicación presente, consciente y consentido con su grupo familiar. En este sentido, entonces, es importante también aclarar que se ve más y se ha determinado que los grupos más susceptibles son los grupos masculinos, es decir, los hombres son las personas que se caracterizan más por estar expuestos de una u otra forma, digamos que por introversión, por timidez. El hombre encuentra más en los dispositivos móviles un acceso inmediato a internet, a una compensación inmediata de lo que él quiere en ese momento, que le da posibilidad de explorar, de liberar presiones que realmente son muchas a base de la falta de relaciones sociales, de una poca o nula conversación o comunicación con quienes lo rodean, en especial los familiares más cercanos, los padres y los hermanos, pues básicamente su grupo básico. Aclaramos entonces también las bases conceptuales, que las verán en nuestro trabajo relacionado, y desde las posturas psicológicas es muy importante hablar de la postura psicoanalítica, donde se sostiene que la ansiedad es un estado afectivo desagradable, donde siempre estará en conflicto el impulso y el ego, y vemos cómo los dispositivos móviles pueden aparecer como unas imágenes realmente muy positivas y que pueden casi que poseer esa atracción que quieren los jóvenes, que realmente terminan atrayendo tanto que luego se convierten mediante el uso y el abuso en una muestra de múltiples trastornos que ya no son tan positivos, como la infelicidad y la ansiedad extrema. Desde nuestra postura, desde la postura cognitivo-conductual, hablamos de que se asocian pensamientos y creencias como variables del individuo, y que hay estímulos que activan conductas como variables situacionales que generan ansiedad, que pueden generar ansiedad. Hay pensamientos adictivos que son realmente más intensos, y cuando aparecen los problemas laborales o escolares, dependiendo del tipo de personalidad de estos adolescentes, pues ya comienza a cambiar, de que se asocian pensamientos y creencias como variables del individuo, y que hay estímulos que activan conductas como variables situacionales que generan ansiedad, que pueden generar ansiedad. Hay pensamientos adictivos que son realmente más intensos, y cuando aparecen los problemas laborales o escolares, dependiendo del tipo de personalidad de estos adolescentes, pues ya comienza a cambiar y suelen ser más irritables, ansiosos e intolerantes. Desde la postura biológica analizamos la ansiedad que se podría generar mediante el uso de los dispositivos móviles como una inhibición conductual que activa el sistema límbico y también motor, y puede generar comportamientos desajustados y poco adaptativos. Realmente una de las conductas de las adicciones sin duda es el deterioro del control y el sometimiento, en gran medida a estar todo el tiempo, en este caso, conectado. Y es precisamente las recompensas inmediatas lo que ofrecen los dispositivos móviles. Esos dispositivos móviles son de un solo, casi que una recompensa inmediata, un uso para múltiples accesos a plataformas de internet, a plataformas de redes sociales, que son recompensas
inmediatas para los adolescentes, donde pueden hacer varias actividades al tiempo, interactuar con otras personas que tienen las mismas necesidades. Lo veíamos ya al principio del análisis de nuestro marco teórico. Desde la postura humanista, pues para esta postura se refiere a que la angustia se caracteriza por expresiones somáticas que se evidencian en sufrimiento físico, considerando en una percepción de peligro por parte del organismo, evidenciable bajo el rendimiento académico, lo que se oculta a los padres, lo que realmente los adolescentes, y como lo podemos ver luego en la entrevista que realizamos a un adolescente de 14 años, pues podemos ver que hay muchísimo más tiempo estando en redes sociales mediante el uso de dispositivos móviles. Ese dispositivo móvil da el acceso inmediatamente a internet, entonces se pasa muchísimo más tiempo olvidando responsabilidades como las tareas del colegio, las responsabilidades que se tienen en la casa, y casi que por estar conectado todo el tiempo se pierde también de forma evidente el sueño. Hay agitación, hay preocupación constante por estar conectado y también una irritabilidad constante, además de ocultar este tipo de información. Y casi que por estar conectado todo el tiempo se pierde también de forma evidente el sueño. Hay agitación, hay preocupación constante por estar conectado y también una irritabilidad constante. Además de ocultar este tipo de información a los padres para no generar más conflictos. En este sentido, entonces, lo hablamos desde la postura humanista. Y como la personalidad, pues es muy importante la personalidad del individuo, aunque ya sabemos que en esta etapa de la vida los adolescentes pues están en búsqueda de otras cosas que realmente le den más seguridad, y en este sentido pues hablamos de que la personalidad se ha venido desarrollando en múltiples concepciones, y casi que la personalidad es un intento por lograr identificar lo que los individuos de una u otra forma se comportan cuando están en relación con las personas que interactúan de una forma en la que ellos también interactuarían, ¿cierto? Hay conductas que pueden ser compartidas con otras, y aquí en la personalidad sobresalen las influencias externas del individuo, como su comportamiento, y las influencias internas, el sentir, el pensar y el mundo, juntas dan un resultado de las características que componen la personalidad para estos adolescentes. Repito, es una personalidad que cada adolescente tiene y casi que es individual, pero tratan de encontrar lo mismo en los demás adolescentes por lo mismo, porque siempre quieren encontrar ese punto en el que todos coinciden, en el que sentimos lo mismo, en el que queremos lo mismo, en lo que buscamos lo mismo. Y ese buscar lo mismo para los adolescentes siempre van a ser los tres elementos que mencionábamos al principio: esa identidad, esa integridad y esa independencia, que básicamente por eso es que es tan atractivo el uso de los dispositivos móviles, porque esos dispositivos móviles te brindan todo en uno, y básicamente ese todo en uno es universalidad, estar en todo lado con todo el mundo, ¿cierto? Desplazando lo que es realmente importante, en este caso la comunicación con la familia y los padres, y desplazarlos por ese todo en uno. Lo que yo quiero en este momento lo quiero inmediatamente, lo quiero para seguir estando bien. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar en este caso de los resultados, con el fin de comprender la influencia en la comunicación familiar del adolescente por causa del uso de los dispositivos móviles. Se presenta a continuación el hallazgo que presenta la investigación, teniendo en cuenta los factores sociales y la perspectiva de los adolescentes frente a este tema. Continuando con los resultados, entrevistamos a una adolescente de 14 años, la cual hace parte de un círculo social de estudiantes desarrollados del presente proyecto de investigación. Cumple con el rango de edad que es del parámetro de 14 a 18 años. Se puede evidenciar que el adolescente convive con sus padres, con sus sobrinas y con sus hermanos.
El adolescente manifiesta que en estos tiempos libres realiza actividades que involucran leer, actividades, también ve películas. Sin embargo, pues también manifiesta que utiliza el celular durante todo el día y reconoce que es dañino para ella. Al preguntarle al adolescente si le genera alguna ansiedad el uso de su celular, ella indica que no. Pero cuando estamos mirando el hecho de que la niña deja de hacer otras actividades por estar pegada todo el día al celular, está afirmando que él lo ha hecho muchas veces, lo que nos indica que puede haber más aspectos perjudiciales para ella. También nos indica que ha perdido la vista y bueno, se le ha perjudicado mucho por todo el día estar pegada al celular. Continuando con los resultados, entrevistamos a una adolescente de 14 años, la cual hace parte de un círculo social de estudiantes desarrollados del presente proyecto de investigación. Cumple con el rango de edad que es del parámetro de 14 a 18 años. Se puede evidenciar que el adolescente convive con sus padres, con sus sobrinas y con sus hermanos. El adolescente manifiesta que en estos tiempos libres realiza actividades que involucran leer, actividades, también ve películas. Sin embargo, pues también manifiesta que utiliza el celular durante todo el día y reconoce que es dañino para ella. Al preguntarle al adolescente si le genera alguna ansiedad el uso de su celular, ella indica que no. Pero cuando estamos mirando el hecho de que la niña deja de hacer otras actividades por estar pegada todo el día al celular, está afirmando que él lo ha hecho muchas veces, lo que nos indica que puede haber más aspectos perjudiciales para ella. También nos indica que ha perdido la vista y bueno, se le ha perjudicado mucho por todo el día estar pegada al celular. Bueno, en la discusión de resultados, teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos en la encuesta, así como en el análisis de la información, comprueba la hipótesis que planteamos. Indica que cuando mayor es la frecuencia de uso de un dispositivo móvil, es mayor el nivel de afectación en el desarrollo de habilidades sociales y familiares, como la comunicación. Bueno, en este caso, como lo demuestran los resultados a la entrevista, se hace evidencia por un lado el poco control del uso del dispositivo por parte de los padres y por otra parte la falta de comunicación familiar por parte del uso de los dispositivos móviles. Continuando con las conclusiones de esta investigación, nos damos cuenta que los adolescentes se desenvuelven en un ambiente digitalizado, el cual condiciona pues de maneras de actuación en el plano de las relaciones interpersonales, específicamente dentro del ambiente familiar. En este estudio se comprueba que a mayor es la frecuencia de uso de un dispositivo móvil, mayor es el nivel de modificación y afectación de las habilidades sociales y familiares. Los adolescentes afirman hacer el uso del dispositivo móvil durante todo el día, lo que a su vez considera como una señal de alerta ante una posible adicción conductual. También en la relación existe entre el uso de dispositivos móviles y desarrollo de habilidades sociales y familiares, se encuentra que el adolescente presenta un bajo nivel en cuanto a las habilidades sociales familiares, ya que utiliza mucho su dispositivo móvil durante todo el día, siendo la comunicación, la escucha activa y al iniciar y mantener una conversación las más afectadas dentro de este grupo de habilidades es ella y la familia. De hecho, el uso más frecuente que le da la adolescente al dispositivo móvil en las actividades de entrenamiento es el uso de las redes sociales. Se evidencia que está vinculado por medio de pasatiempo y diversión, así como entablar nuevas formas de interacción social. La adolescente también indica que el uso de los dispositivos ha afectado en gran medida el área académica, ya que al dedicar gran parte de su tiempo genera distracción al momento de realizar tareas escolares y horas de clase. Sin embargo, también es importante mencionar que el adolescente hasta el momento no está presentando síntomas de una posible ansiedad causada por el uso de dispositivos móviles, pero en el transcurso del tiempo se puede desencadenar un trastorno de ansiedad por el constante uso y permanencia con el celular.